Bien, buen día. Bienvenidos a todos los que están conectados en la clase. Vamos a iniciar. Hola nuevamente para los que no me habían visto, si hay alguno que todavía no me había visto. Aunque creo que ya a esta altura todos me conocen, ¿cierto? Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el tema de integrales, es decir, el tema de integración. Hasta el momento, en base a lo que ustedes han hecho de la tarea, cuéntenme qué comprenden sobre este tema. ¿Qué es una integral? Existen integrales indefinidas y también existen las integrales definidas, pero hoy vamos a estar trabajando con las integrales indefinidas. De acuerdo a lo que ustedes han avanzado en su tarea, ¿qué han comprendido sobre este tema? ¿Qué es una integral según lo que ustedes comprenden? Cuéntenme. A ver, vamos. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Qué fue lo que dijo, profe? ¿Qué han comprendido ustedes sobre el tema de integración, sobre integrales? El tema que estamos trabajando ahorita en esta última asignación. ¿Qué es lo que han comprendido sobre integrales? ¿Qué es una integral? ¿O no lo han visto todavía? ¿No han visto la tarea? ¿Nadie? Vamos a ver, Nazaret. Me está esperando. ¿Está esperando la clase? ¿Carla? Profe, Sí, diga. por lo que yo vi, parecía que era la suma de... Ay, Hola, ¿la suma de qué? Le estoy leyendo la mente, iba a decir la suma de polinomios o la suma de no, monomios. No. la suma de infinitos sumandos. Suma de infinitos sumandos. Ajá. Sí, cuando estamos hablando de una integral definida, por ejemplo, nos damos cuenta de que realmente se trata de un área bajo una curva, bajo una función, la función de la que se esté hablando, la función que se esté integrando. Y realmente calcular un área se puede hacer a nivel de dibujos o dibujando rectángulos. Solo voy a mencionar un poquito la idea, no vamos a ver en detalle los gráficos en este momento cuando veamos la integral definida, entonces vamos a ver un poquito más sobre eso, pero viene del cálculo infinito de sumas que representan áreas de rectángulos que se dibujan bajo una curva. Me imagino que a eso se refiere la idea que usted estaba mencionando. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Aquí en el material está explicado con bastante detalle. Sí es necesario que ustedes tomen los materiales, que los lean y que los traten de comprender. Deben analizar, deben estudiarlo, deben esforzarse por tratar de comprender las ideas que se dan. Ahora, si esperan que del material, por, por arte de magia, lleguen las ideas a su cabeza, eso no es posible. Eso no se Buenos días, aplica en ningún profesor. aspecto de la vida. Buenos días, dígame. Le iba a decir que las integrales es hacer la operación de las derivadas, pero al revés. Es como averiguar x más 2 más c. Lo que tenemos que hacer en integrales es averiguar cómo fue que se hizo, pues como que es el resultado de las derivadas, o me equivoco. No, anda bien. Y así se menciona, ¿verdad? En el material se indica que la integral realmente es el proceso inverso de una derivada. Entonces veamos aquí los ejemplos que se plantean. El objetivo de la clase es este. Vamos a encontrar la integral indefinida de funciones polinómicas mediante propiedades de integración. Funciones polinómicas, pues son funciones bastante fáciles de trabajar con ellas. Son funciones a las cuales estuvimos encontrándole las derivadas y se dieron cuenta ustedes que es bastante sencillo. No significa que el cálculo realmente sea fácil. Hay bastantes o hay una
infinidad de funciones que son muy complejas y encontrar su derivada es un proceso bastante engorroso muchas veces porque es bastante largo a veces. Así como encontrar la integral también a veces es bastante complicado. Nosotros, como ustedes están chiquitos, por decirlo así, en el mundo del cálculo, estamos trabajando con funciones sencillas o funciones para las cuales encontrar su derivada o encontrar la integral es bastante sencillo. Entonces, y hasta ahí nos vamos a quedar, hasta este punto, hasta funciones polinómicas. Solo vamos a integrar y derivar funciones polinómicas. Entonces, veamos estos ejemplos y como lo mencionaba Jeffrey, en efecto así es. La integral es el proceso inverso de derivar o una integral es la inversa de la derivada, es hacer lo opuesto. Es como cuando dividimos, lo opuesto es, o el proceso inverso es multiplicar. Si 6 entre 2 es 3, por ejemplo, es porque 2 multiplicado por 3 da 6. Son operaciones inversas, igual que la raíz cuadrada y la potencia. Entonces, observemos estos casos. En la figura 3.1, o sea, esta, se muestra el conjunto de funciones cuya derivada es 2x. Entonces, veamos estos ejemplos que están aquí. Si derivamos x cuadrado menos 2, bajamos el 2 y multiplicamos por 1 que nos queda 2x. Esa sería la derivada de esta función. La derivada de una constante, por ejemplo, 2 en este caso, ¿cuánto es, Nazaret? ¿Cuánto es la derivada de 2? Nazaret está por ahí. Carla. Russell. Vamos a la lista. Anthony. Por cierto, para efectos de la lista, escriban su nombre completo indicando el área y la sección como de costumbre en el chat de Zoom para tomarles la asistencia. Bienvenida, profe Tesla. Ya la tenemos en sala, ¿cierto? Fabián, Así es, profe Elvin, gracias. Buenos días. buen día, gracias por acompañarnos. Fabián, ¿está por ahí, Fabián? No tengan pena, hablen sin miedo. No se preocupen si se equivocan, que aquí corregimos. Carol Acosta. Disculpe, profe, ¿cómo era la pregunta? ¿Cuál es la derivada de 2? La derivada de este numerito. 2x. La derivada de 2, de este. Profe, como era un número natural, no recuerdo bien si era 0 o 1. La derivada de cualquier número, la derivada de cualquier constante, puede ser un número natural, puede ser entero, puede ser un número real, siempre va a ser 0. Entonces, la derivada de la función x cuadrado menos 2, recordamos que es derivar, estoy derivando con respecto a x. Entonces, la derivada con respecto a x de esta función es derivar cada uno de los términos, ¿verdad? Esto es repaso de la clase anterior. Menos la derivada de 2 con respecto a x. Entonces, en este caso, el 2, recordamos que lo bajamos a multiplicar por el coeficiente de x, que es 1, y al derivar ya no escribimos la de sub x, que significa derivada con respecto a x, porque podemos tener derivada con respecto a y, derivada con respecto a cualquier variable que se indique o que tenga la función.
En este caso entonces nos queda 2 multiplicado por, observen que ya no escribo derivada, 2 multiplicado por x. Y el exponente baja de grado, 2 menos 1 es 1, entonces me quedaría 2 por x a la 1, y x a la 1 es x, menos la derivada de una constante, sin importar qué constante sea, siempre va a ser 0. Entonces la derivada de esta función de x cuadrado menos 2 es 2x. Lo mismo va a suceder con cada uno de estos otros casos. La derivada para esta función también va a ser 2x. Aquí me queda menos la derivada de 1, que es 0. Entonces al final solo me queda 2x. La derivada de x cuadrado, multiplico 2 por 1, bajo de grado el x siempre, entonces me queda también 2x. Igual va a suceder para cada una de estas funciones. Todas tienen derivada 2x. Entonces, sin importar la constante que se esté sumando o restando a la función, podemos ver que la derivada de todas esas funciones es 2x. Ahora, ¿cuál es el proceso inverso? El proceso inverso consiste en que si tenemos la derivada, que en este caso es 2x, la pregunta es, sabiendo la derivada, ¿cuál es la función que genera a esta derivada? ¿O cuál es la función cuya derivada es 2x? Entonces, ahí es donde entra en juego, o ahí es donde hablamos de integral. La integral de una función, voy a llamarle f de x, la integral de una función f de x siempre multiplicada por el de x, y ahí entra para ustedes algo nuevo, que es este símbolo. Este símbolo es más o menos como una S estirada. Esto viene por el que, precisamente como lo comentaba anteriormente, la integral realmente es el cálculo de una sumatoria infinita de áreas. Entonces tenemos el plano cartesiano, por aquí hay una curva de una gráfica. La integral, por ejemplo, definida va a ser el área que se encuentra bajo esta curva y que se delimita con la curva y el eje X. Entonces, esto es una integral. El área que está ahí abajo de esa curva, o sea, esta una función f de x. Entonces, por eso es que la integral se representa con este símbolo, que es más o menos como una S, pero un poquito estirada, porque viene de una sumatoria infinita. Aquí lo que se dibujan son rectángulos pequeñitos, bueno, para adquirir la noción, rectángulos que permiten encontrar, al sumarlos todos, el área que se encuentra ahí abajo. Y como el cálculo del área de un rectángulo es bastante sencilla, porque solo es multiplicar base por altura, entonces multiplicamos la base por la altura y ya tenemos el área de este rectángulo. Entonces lo que se hace es que se dibujan rectángulos aquí abajo. Pero claro, como quedan pequeñitos, por ejemplo, si aquí está la curva, quedan espacios, quedan unos huequitos ahí que hay que rellenar. Por eso es que se dibujan infinitos rectángulos, porque mientras más rectángulos hay, los rectángulos tienen una base mucho menor, o son más angostos, por decirlo así, entonces ya van quedando menos espacios libres. Y eso hace que al dibujar infinitos rectángulos encontremos el área de toda la curva. Entonces por eso viene este símbolo. A esto le llamamos integral. Entonces esto se lee integral de f de x por el de x. Así que aquí la pregunta es, ¿cuál es la función que genera esta derivada? Y eso es lo que conocemos como integral. Entonces vamos a tener aquí que la integral de f de x por el de x debe ser, en estos ejemplos, la integral va a ser un x cuadrado más una constante. Y solo se suele escribir c, x cuadrado más c. Porque, como acabamos de ver aquí, sin importar la constante que tengamos, la derivada de cada una de estas constantes es c. Entonces, para estos ejemplos, la integral de f de x por el de x es x cuadrado más c. Ahora, ¿quién es f de x? Puede ser cualquiera de estas funciones que están aquí. Como el caso que tomamos en primer lugar. Para la función, esta función que está aquí, f de x igual a x cuadrado menos 2,
La derivada con respecto a x de x cuadrado menos 2 es, acabamos de ver que es 2x. Entonces, dicho de forma inversa, la integral de 2x, cuando vamos a integrar siempre necesitamos escribir el de x, indicando que se está integrando con respecto a x. Entonces la integral de 2x por el de x va a ser igual a lo que acabamos de encontrar, que es x cuadrado más c. Integral de 2x por el de x es x cuadrado más c. Aquí no escribimos un valor en específico, simplemente la letra c, indicando que es una constante cualquiera. ¿Por qué la integral de 2x por el de x es x cuadrado más c? Porque la derivada con respecto a x de x cuadrado más c, recuerden que tenemos varias formas de expresar una derivada. Una manera es esta, d sub x, que significa derivada con respecto a x. También podemos decirlo así, derivadas d sobre dx, d, y aquí escribo la función x cuadrado más c. Entonces, estas son formas de representar una derivada. También lo vimos como f', por ejemplo, en la asignación anterior. Entonces, cualquiera de las dos, de las formas que utilicemos, de las varias formas que hay, son válidas. La derivada de x cuadrado más c con respecto a x es 2x. Sabiendo que bajamos 2 a multiplicar por 1 y que la derivada de la constante es 0. Entonces a eso le llamamos una integral, o eso es una integral. Es encontrar la función que nos generó una derivada. Como en este caso, la derivada de esta función es 2x. Eso es porque al integrar 2x, obtenemos que la función es x cuadrado más una constante. Y lo mismo va a funcionar, lo mismo va a suceder para cada una de estas otras funciones. Al derivarlas, todas dan 2x. Entonces, al integrar 2x, la función que tenemos es una función generadora de infinitas funciones. Porque aquí puede ser un x cuadrado más 1, donde c es igual a 1, pero como c es cualquier constante que no conozco, yo puedo decir que ese c es un más 2 y obtengo la función x cuadrado más 2. Al derivar cada una de estas funciones, el resultado siempre va a ser el mismo, siempre va a ser 2x. Bueno, ya vimos bastante de este ejemplo. Entonces, voy a copiarles esto en el archivito resumen, siempre como de costumbre. Y veamos los otros ejemplos que están aquí planteados. Comprendiendo bien un ejemplo, lo demás pues, va a ser bastante sencillo, ya que se sigue casi siempre el mismo proceso. En estos casos que estamos trabajando de funciones polinómicas, lógicamente. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Ninguna? Bueno, veamos. No, gracias. A la función x cuadrado más c se le denomina función primitiva. Recordemos que primitivo es algo que está antes. Función primitiva de 2x y se le denota mediante ese simbolito. Integral de 2x por el de x. Y lo que ya había explicado antes, lo que expliqué ahorita en Paint, que la integral de 2x por el de x en este caso es es x cuadrado más una constante cualquiera. Bueno, tenemos aquí, si generalmente f' de x es igual a f de x, se le llama a f de x función primitiva de f de x. Aquí hay un errorcito. Es un errorcito en el libro de texto. Miren, aquí debería decir si f', pero esta f debe ser esta que está acá, f minúscula. Entonces,
esto debe estar escrito realmente así. F', F' de X, y aquí es necesario que diferenciemos en las dos letras, en la mayúscula y la minúscula, porque representan cosas diferentes. A F', ahí debería decir esto, F' de X es igual a, si generalmente F' de X se le llama F de X, se le llama F de X una función primitiva de F. Es decir, si a la derivada de la función f le llamamos así, de esta manera, f mayúscula de x, entonces se le llama f de x, con f mayúscula, función primitiva de f de x. Es decir, a esta se le conoce como función primitiva primitiva, ajá, de la función f de x, pero tendríamos f, aquí es f minúscula. Entonces, o sea, a partir de la función f de x con f mayúscula, podemos obtener la función f de x con f minúscula. ¿Cómo lo hacemos? Encontrando la integral, que es lo que acabamos de ver aquí, los ejemplos. Con más ejemplos lo van a ver un poquito más claro, pero sí quería que quedara claro ese errorcito que está ahí para que tomen nota de ello. Como ya se habrán dado cuenta, y lo he explicado en algunas otras clases, en el libro de texto hay algunos errorcitos. Ahora, después de estar escribiendo tanto estos símbolos, de repente las personas cuando los escriben se equivocan, ¿no? Para representar la función primitiva de f de x, en general se utiliza la notación, que es lo que estamos viendo, la integral de f de x por el de x. Siempre que se utiliza el símbolo de integral, debe hacerse acompañar el de x. O puede ser un d de y, un d de t. Con eso indicamos con respecto a qué variable se va a integrar, perdón. También se le llama antiderivada. A la función primitiva también se le conoce como antiderivada. O sea, podemos decir, vamos a encontrar la integral de una función o la antiderivada de una función. Ahora veamos aquí casos particulares de cómo es que se calcula la integral indefinida. Recordemos que para calcular la derivada, lo que hacemos es que le restamos, tenemos un x a la n. Y cuando estamos derivando esta función, o cuando estoy derivando, por ejemplo, este término, lo que hacemos es bajamos el n a multiplicar por 1 o por el coeficiente que se encuentra ahí. Entonces me queda n multiplicado por x elevado a la, y al exponente le restamos 1. Entonces, esta es la derivada de este monomio. N multiplicado por x elevado a la n menos 1. Como por ejemplo, si tengo x a la 5, la derivada de este monomio con respecto a x es multiplicar 5 por x, y x se eleva a un grado menor que 5, es decir, o una unidad menor a 5. 5 menos 1, que es 4. Entonces, la derivada de x a la 5 es 5x a la 4. El proceso de integración, como es el proceso inverso, no vamos a tener una resta, sino que vamos a tener una suma. Y en vez de una multiplicación, vamos a tener una división. ¿Qué división y qué suma es la que vamos a tener? Es esto que está aquí. La integral de x a la n por el de x consistirá entonces en, y aquí estaría la clave para todos los ejercicios que vienen en esta asignación. Como podemos ver, aquí lo que vamos a hacer es una división y vamos a hacer una suma. Proceso inverso de lo que se hizo al derivar, en donde hicimos una multiplicación y una resta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a sumar y qué es lo que vamos a dividir?
a x o al exponente de x le vamos a sumar una unidad. Si acá se la restamos para derivar, en el caso de la integral se lo vamos a sumar. Entonces tengo x elevado a la n más 1. Y esto lo vamos a dividir. Esto lo vamos a dividir entre ese mismo valor que se sumó, ya que es el mismo valor que se baja cuando derivamos. Este valor es el que se baja a multiplicar por el coeficiente antes de haber hecho la resta. Si se fijan, el 5 se baja antes de haber hecho la resta en el exponente. Entonces, con ese valor, que es una unidad más grande que 4, que pasó a multiplicar, al momento de integrar, perdón, ese valor antes de hacer la resta, es decir, n más 1, es el que vamos a pasar a dividir. Entonces, aquí está la clave de la integral de un monomio, que tiene esta forma, un x elevado a la n. Y a esto le vamos a hacer sumar siempre una constante c, porque la derivada de cualquier constante es 0. Entonces puede ser que esta función, al integrarla, tenga una constante que no conocemos. Ahora, esa constante realmente sí se puede llegar a conocer en algún momento, dependiendo del problema que se esté resolviendo. Entonces veamos un ejemplo de esto. Si tengo la integral de x elevado a la 3 multiplicado por el de x, esto va a ser igual a, tengo que dividir entre n más 1. N en este momento es 3. Entonces divido 1 entre n más 1, que sería 3 más 1. Y esto va a estar multiplicado por x elevado a la n más 1. Siendo n 3, entonces aquí me va a quedar 3 más 1. Más una constante. Simplificando, 1 sobre 3 más 1 es lo mismo que decir 1/4. Multiplicado por x elevado a la, esta suma me queda 4. Y esto sumado con una constante. Entonces ya tengo aquí la integral. Ya tengo la integral de x cubo o x elevado a la 3 por el de x. La integral de x cubo es 1/4 de x a la 4 más c. Y esto lo podemos comprobar fácilmente. ¿Cómo lo comprobamos? Encontrando el proceso o encontrando la función inversa de x al cubo. Si en este caso integré, para poder probar, lo que hago es derivar. Entonces derivo con respecto a x la función que acabo de encontrar. La función que acabo de encontrar es esta. 1/4 multiplicado por x a la 4. Y observen que de esta manera ustedes pueden verificar toditos sus ejercicios si están buenos o están malos, haciendo el cálculo de la derivada. Entonces la derivada de esta función, recordemos que es este exponente pasa a multiplicar por el coeficiente. Entonces bajo el 4 y lo multiplico por el coeficiente, que en este caso es 1/4. Esto multiplicado por x elevado a la, el exponente de x al derivar es 4 menos 1. Entonces aquí me queda 3. Y la derivada de c, que es 0. Entonces solamente me va a quedar este término. 4 se encuentra dividiendo entre 4. Esto es 1. Esto significa que el resultado simplificado de esto es x a la 3. Entonces aquí podemos comprobar que nuestro resultado es correcto. Que al derivar 1/4 de x a la 4 más c, el resultado es x a la 3. Y precisamente es el valor que esperábamos encontrar, ya que eso fue lo que encontramos al integrar x a la 3, 1/4 de x a la 4 más c. ¿Se entiende hasta este momento este proceso? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? Yo, A ver, ¿cuál es tu duda? Cuéntame. ¿Quién habla ahí? más o menos no le entendí de dónde, por qué es
X a la 3. ¿Cuál x a la 3? Este que está aquí. Porque tengo No, dos. el de arriba. Este. Este Sí. es el ejemplo que acabo de plantear yo. Quiero encontrar la integral de x a la 3 por el de x. Entonces voy a proponer otro ejemplo. Vamos a encontrar la integral de x a la 4. Encontremos la integral de x a la 4 por el de x. ¿Cómo lo encontramos? Haciendo el mismo procedimiento. Entonces, vamos a ver, ¿quién es el que está hablando? Aileen hablaba. Sí. Bueno, Aileen, ahora ayúdeme usted entonces a encontrar la integral de x a la 4. Solo siga el ejemplo que ya hice acá arriba. Va a tener una división. 1 dividido entre... ¿Qué escribo 4 abajo? más 1. 4 más 1, correcto. Multiplicado por x elevado a la... 4 más 1. 4 más 1. Ya después de que ustedes practican esto, lo van a hacer de forma automática y van a colocar aquí un 5, no van a hacerlo como Luis Fonsi, ¿verdad? Este proceso, así pasito a pasito, sino que lo hacen un poquito más rápido, solo hacen esa suma y escriben el dato. Pero aquí lo estamos haciendo pasito a pasito para que quede bien comprendido el tema, ¿no? Simplificando, entonces aquí tenemos, Sería un quinto ajá, multiplicado por X a la 5 multiplicado por x a la 5, correcto, más la constante. más la constante c. Y si derivamos, 5 va a pasar a multiplicar por un quinto y me va a quedar 5 entre 5, que es 1. Y a 5 le resto 1, que es 4. Entonces me va a quedar que al derivar, la derivada de x de un quinto de x a la 5 más c es x a la 4, que es lo que acabamos de integrar. Vamos a hacer un ejemplo más, pero lo vamos a decorar. Bueno, la decoración que va a tener el siguiente ejemplo es una constante. Voy a colocar aquí la constante 3. 3, vamos a integrar 3x al cuadrado por el dx. De las propiedades, para que las vayamos aplicando, encontramos que la integral de una constante multiplicado por una función equivale a extraer, esta que está acá, extraer la constante. Es lo que tengo ahí en este ejemplo ahorita. K por f de x por el de x equivale a sacar K de la integral, porque son equivalentes, e integramos la función f de x. Es decir, para este ejemplo, aquí tengo la constante K. El 3 es una constante. Entonces lo puedo sacar de la integral. Y lo que me va a quedar aquí es 3 multiplicado por la integral de x cuadrado por el de x. Y me va a quedar algo similar a los ejemplos anteriores. Pero voy a tener un 3 aquí que está multiplicando por el resto de la integral o del resultado de la integral. ¿Cuál es la integral de x cuadrado? Esta ya hasta se la saben de memoria porque lo vimos desde acá arriba, ¿verdad? ¿Cuál es la integral de x cuadrado? 2X. No. 2x sería la derivada. Recuerde que, mire, observe este símbolo que está aquí. Lo que estoy encontrando es integral. X X. ¿Solo eso? No. a la 2. ¿Elevado a la qué? A la 2. A la 2. Recuerde, estoy integrando. Más 1. Ajá. Cuando integramos, se le suma 1 al exponente y además, ¿qué más debemos hacer? Lo otro que debemos hacer es esto que está aquí. Dividimos entre 2 más 1
O multiplicamos por 1 sobre 2 más 1, que es lo mismo. Entonces, ¿qué número va a acompañar a X? 1 sobre 2 más 1, que es 3. Entonces aquí voy a tener 1/3 multiplicado por X a la 3. Y a esto le sumamos una constante. Siempre que integramos, sumamos una constante. Simplificando, observen que tengo 3 dividido entre 3, que es 1. Se cancela y solamente me va a quedar X. X elevado a la 2 más 1, que es 3. Entonces podemos decir que la integral, si lo escribo de forma simplificada, la integral de 3x al cuadrado por el de x es igual a x elevado al cubo más c. Esa es la integral de 3x cuadrado por el de x cubo más c. ¿Cómo lo comprobamos? Para comprobarlo lo que hacemos es que derivamos. Derivo con respecto a x cubo más c, y veamos lo que se obtiene. Derivada de x cubo es bajar el 3 y quitarle una unidad. Entonces me quedaría 3x a la 2 más la derivada de la constante, que es 0. Entonces, esto simplificado es únicamente 3x cuadrado. Y vemos que este valor es el que estamos integrando. Entonces, al comprobarlo, lo que debemos obtener es que si derivamos la función que encontramos al integrar, al derivar esa función, el resultado que tenemos que obtener es la misma función que acabamos de integrar, que es 3x cuadrado. Entonces aquí vemos que la prueba nos da ese valor que acabamos de integrar. Bueno, hagamos un ejemplo más y vemos los ejercicios que están ahí planteados en el material. Ahora, comprendiendo esto, lo demás va a ser bastante sencillo de poder realizar, porque básicamente esto es lo que se hace para cada uno de los términos. No importa cuántos términos existan aquí, al final lo que vamos a hacer es integrar término a término. Entonces voy a agregar un término más acá. Vamos a integrar 4 por x a la 3 más hay un micrófono activo por ahí. Más 5 por x a la 2. Observen que el d de x debe estar forzosamente fuera de los paréntesis. O dicho de otra forma, estos dos términos tienen que estar entre paréntesis. ¿Cómo integro esta función? Aplicamos aquí las propiedades nuevamente, pero aquí tenemos una propiedad adicional que aplicar, que es la integral de una suma de funciones. Consiste en sumar la integral de cada una de las funciones de forma separada. Aplicando esta segunda propiedad, la tercera propiedad es básicamente la misma idea, solo cambia de signo. Entonces, aplicando esta propiedad, aquí tendría que la integral de 4x cubo más 5x cuadrado por el de x equivale a integrar de forma separada cada uno de los monomios. Esto es 4 multiplicado por x al cubo por el de x. Lógicamente se distribuye ya que se multiplica dx por cada uno de los términos que están entre paréntesis. Y a esto le sumo la integral de 5x cuadrado. Entonces tengo aquí 5x cuadrado también multiplicado por el de x. Y para integrar cada uno de estos términos recurrimos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hemos estado haciendo acá arriba. Le sumamos una unidad al exponente
Y pasamos a dividir ese mismo número que nos va a quedar arriba entre o bajo X o bajo el coeficiente que tengamos aquí en este momento, que por ejemplo es 4. Aplicando la primera propiedad, este 4 puede salir de la integral. Lo mismo que va a suceder con este 5, también sale de la integral. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar aquí? Solamente extrayendo la constante. 4 multiplicado por x a la 3 por el de x. Más, dícteme, Wilmer, ¿qué escribo? Hey, no hay nada en el chat todavía, les recuerdo, para tomarles la asistencia, escriban en el chat su nombre completo, seguido del área y el área y sección, F1, F2 y 1 y 2, suficiente con eso. Entonces, escriban en el chat su nombre completo más el área y la sección para tomarles la asistencia yo después del chat. A ver, Wilmer estaba en... Está aquí todavía Wilmer. Lo miré al inicio. Ah, bueno, ahí aparece. No está Wilmer. Alba. Alba tampoco está. Alessandra. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que casi no tengo señal ahorita. Ah, comprendo. La pregunta es, ¿qué escribo aquí? Estoy solamente aplicando la propiedad 1, esta propiedad, que cuando estoy integrando una constante multiplicada por la función x, esto equivale a extraer la constante de la integral y quedamos solo con la integral de la función. Previo apliqué esta propiedad que la integral de una suma de funciones por el de x consiste en sumar de forma separada la integral de cada uno de los monomios. Entonces, ya extraje el 4 del primer término, lo extraje de la integral y solo me queda 4 por la integral de x cubo. Ahora, ¿qué me queda al extraer este 5? Le queda 5 X más C, creo que. 5, no, todavía no estoy integrando, solo estoy extrayendo. Sería 5 por la integral 5 por la integral, x a la 2 de x. correcto, de x a la 2 por el de x. Solo estaba aplicando la propiedad que me permite extraer la constante de la integral. Ahora sí, podemos proceder a integrar. Ya para integrar, desaparece el símbolo de la integral, ese ya no lo escribo. 4 sí tiene que estar. 4 multiplicado por, y hacemos con x cubo lo mismo que hicimos con x a la 4, con x a la 2, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a pasar a dividir el mismo número que nos quede en el exponente. ¿Qué es lo que me va a quedar en el exponente? De x me va a quedar 3 más 1, que es 4. Y este mismo 4 es el que voy a pasar a dividir. ¿Qué acabo de hacer aquí? Lo mismo que ya hice acá arriba, que aquí lo hicimos pasito a pasito. Sumo una unidad al exponente y esa misma expresión 2 más 1 es la que paso a dividir. Entonces, le sumo una unidad al 3, que me da 4, y ese 4 lo paso a dividir. Más, ahora multiplico 5 por la integral de x cuadrado. Sumamos una unidad a 2, esto es 3, y este mismo valor pasa a dividir. Entonces me va a quedar 1/3. Como ya estoy integrando, aquí sí debe aparecer la constante c.
Entonces está ya la constante C. Simplificando, esto es, observen que aquí hay 4 dividido entre 4 es 1. Solamente me queda entonces x a la 4. Ya que 1 multiplicado por x a la 4 es x a la 4. Entonces no se suele escribir esto, 1 por x a la 4, y dejarlo expresado aquí. Simplemente esto lo simplificamos y solamente dejamos escrito x a la 4. Más 5 entre 3 no se puede dividir, entonces aquí me va a quedar 5 tercios. Tampoco se puede simplificar, los dos son números primos. 5 tercios multiplicado por x elevado a la 3. Y la constante que solamente la copiamos, más c. ¿Listo? Voy a hacer uno de los ejercicios planteados aquí en el material. Bien, acabo de hacer uno similar a esto. Calcule la integral de x cuadrado menos 3x más 4. Ya hicimos, yo tengo uno ahí de forma similar a ese. Ahora quiero ver uno de los que no tengamos, como por ejemplo, calcule la integral de x más 2 por 2x menos 1. Pero me imagino que a ustedes les gustaría que hiciéramos uno de estos. Porque dice, encuentre la integral indefinida de cada una de las siguientes funciones. Observen que estamos hablando de integral. No le vaya a sacar la derivada a estas funciones, porque no es derivando las que estamos. Más bien estamos buscando cuál es la función que generó como al derivar cada una de estas. Entonces, voy a hacer un ejercicio de estos en los que no tengo que multiplicar y uno de estos en los que hay que multiplicar. Voy a tomar el ejercicio, vamos a ver qué largo están estos ejercicios. Bueno, vamos a agarrar el ejercicio este que tiene un negativo aquí, por si de repente alguno se asusta por ese negativo. Necesito encontrar la integral de esta función. ¿Cómo me va a quedar entonces? Expresado el ejercicio. Tengo la función, esa función que está ahí. Y lo que necesitamos es encontrar, su integral. Primero que nada, ¿cómo me va a quedar expresado? Necesito encontrar la integral de f de x por el de x. F de x en este caso es eso que está ahí. Significa que lo que voy a obtener entonces es la integral de... Voy a copiar esto para que me quede más bonito. De esto que está aquí. Esa es la integral que necesito encontrar. Le escribo un par de paréntesis y multiplico por el de x. Y hacemos el mismo procedimiento que acá, que anteriormente. La integral de eso es integrar de forma separada cada uno de estos términos. Entonces voy a tener la integral de negativo 7x a la 4 más la integral de 5x cubo, etc. Recuerden que la constante la podemos sacar de la integral, entonces podemos escribir de una vez. Integral de o menos 7, me llevo el signo, multiplicado por la integral de x a la 4 más, acá me quedaría 5 multiplicado por la integral de x a la 3, perdón, falta algo aquí. Me falta el de x. Para cada uno de los términos hay que colocar el de x, porque para poder integrar necesito siempre que esté el de x. Si no está el de x no se puede integrar. Tengo solo 3 personas han escrito su nombre y hay 34 en la conectados. Escriban, les recuerdo, su nombre completo en el chat, indicando su área y su sección para tomarles la asistencia. Bien, entonces estoy sumando acá más este 5 lo voy a extraer de la integral. Me va a quedar 5 multiplicado por la integral de x a la 3 por el de x. ¿Cuáles son los siguientes
monomios que me hace falta escribir. Víctor. ¿Me puede ayudar, Víctor? Scarlett Lagos. Presente, profe. ¿Cómo? Repite la pregunta. ¿Qué escribo ahora? Observe que estoy integrando cada uno de los monomios. Ya tengo la representación de la integral de este monomio. Aquí está. Aquí tengo la integral de este monomio. Ahora me falta la integral de los otros monomios. Sería menos Menos. la integral ¿Sí? x al cuadrado y el x b la de x. Por el dx. Ajá. X cuadrado por el dx. De ahí más Más. la integral. La integral de este, ¿verdad? Sí, Ahora, en el caso de las constantes, observe que igual que en los monomios anteriores, la constante la podemos extraer de una vez de la integral. Entonces aquí, en vez de escribir la integral de negativo 7 por x4, extraigo la constante negativo 7 y solo escribo la integral de x4. Entonces, hacemos lo mismo en este y solo quedaría 4 por la integral de x por el de x. Gracias, Scarlett. Todavía no sumo la constante. Observen, mientras esté el signo de integral, la constante no puede aparecer. ¿Estamos claros? La constante aparece hasta que ya estoy integrando, hasta que ya integro. Bien, en el primer caso, o en el primer término me va a quedar negativo 7 multiplicado por, ¿y qué escribo ahí? Sergio, ayúdame, Sergio. No está Sergio, Yarini. Yarini, ¿está? Bueno, se supone que sí están los que escribieron en el chat. Nazaret Johanna. Nelly. Es que, profe, yo casi no lo entiendo. ¿Qué idea tiene, Nelly? De acuerdo a todos los ejercicios que ya hemos visto, ¿qué escribiría usted aquí? El procedimiento sigue siendo el mismo. A este x elevado a la 4, recordemos que lo que vamos a hacer es sumarle 1 al exponente y ese mismo valor lo pasamos a dividir. Básicamente eso es todo. Profe, Sí, dígame. sería 1 entre x a la 5. Ahí sería 5. 1, ajá. 1 entre 5. Por x a la 5. Correcto, multiplicamos por x a la 5. Solamente se le suma 1 al 4. Se coloca ahí. 4 más 1 que es 5. Y ese mismo valor lo pasamos a dividir. Básicamente ese es todo el chiste de esto. Más 5 me va a quedar multiplicando por la integral de x cubo. ¿Cuál sería la integral de x cubo siguiendo exactamente el mismo procedimiento que se hizo con x a la 4? 4. ¿A dónde escribo 4 aquí? No, profe, un cuarto. Correcto, un cuarto. Luego,
X a la 4. X a la 4. Excelente. Menos, ahora integramos el siguiente monomio, cuyo resultado es ¿alguien que desee indicarlo? 1. 1. Profe, sería 1/3. 1/3. Es sumarle 1 a 2, lo cual da 3, lo paso a dividir. Y eso me queda multiplicando por X Profe, ahí estaba elevado. confundida. Pensaba que se ponía siempre un número antes de así, los paréntesis. Ajá. Estaba confundida. Ah, es que como es 1, sí puede escribir el 1, pero 1 multiplicado por 1/3 al final me va a quedar el mismo 1/3. Entonces, cuando no existe un coeficiente diferente de 1, lo extraemos, pero si es 1, eso lo podemos obviar, porque 1 por uno por cualquier número siempre da cualquier número. Gracias, profe. A la orden. El exponente aquí es 3. 3. Más, aquí sí tengo un coeficiente diferente de 1, entonces si lo escribo 4 multiplicado por, ¿cuál es la integral de X? 2 2. sería 1/2. Ajá, correcto. Es 1/2 de X elevado a ¿qué? A la 2. De X elevado a la 2, gracias. Como ya integré, observen, al integral ya no aparece el símbolo de la integral, este ya desaparece. Y aquí sí va a aparecer la constante C. Esa siempre aparece cuando integramos porque al integrar puede ser que exista una constante diferente de 0. Si es 0 no hay problema, pero puede ser que exista una diferente de 0. Entonces siempre se escribe. Bueno, lo vimos desde el inicio de la clase. Ahora solo queda simplificar. Aquí me va a quedar 7 Una por 1. pregunta, Sí, diga. antes de que continúe. ¿Por qué sería X a la 2? Solo eso. En este. Sí, Porque estoy integrando X. Al integrar X, lo que hacemos es a este X lo elevo al exponente que tiene más 1. En este momento, ¿qué exponente tiene? Cuando no hay nada, se sobreentiende. sería exponente 1 más 1. Ah, sí, ya lo entendí. Correcto, se sobreentiende que hay un 1. Entonces 1 más 1, esto es X a la 2. Y además, ese mismo valor es el que pasamos a dividir, que lo expresamos normalmente de esta forma, 1/2, pero es lo mismo que decir X cuadrado entre 2. Ahora sí, ya lo entendí. Excelente. ¿Alguna otra consulta antes de continuar? Bien, si no hay más preguntas, entonces continuamos solamente simplificando. Eso es todo lo que queda aquí. 7 por 1, que es 7, negativo, sobre 5. Entonces me queda negativo 7/5 multiplicado por X a la 5. Más 5 por 1, que es 5. Entonces me va a quedar 5/4. 5/4 de X a la 4. Menos, este queda prácticamente tal y como está. Aunque, si ustedes lo desean, también lo pueden escribir de esta manera. X a la 3 sobre 3. No hay ningún problema. Cualquiera de estas dos expresiones es totalmente válida. Más, aquí tengo 4 por 1, que es 4, dividido entre 2. Y 4 entre 2 es 2. Entonces me quedaría 2x a la 4 más c. Y hasta aquí ya está simplificado el ejercicio. Y encontrada su integral. ¿Cómo lo comprobamos? O cómo comprobamos que en efecto la integral de esta función es esta
Simplemente derivamos esta función y al derivarla el resultado que vamos a obtener tiene que ser este que está aquí. Si no obtenemos este resultado al derivar, significa que hay un error. Bien, vamos a terminar entonces la clase con un último ejercicio. Observen que este es uno de los de la tarea, ya lo tiene por ahí hecho. Voy a hacer ahora el ejercicio 9. Entonces vamos a integrar f de x igual a x cubo más 2 por 2x más 4. Ya escribieron todo su nombre completo indicando área y sección en el chat de Zoom. De ahí les tomo yo la asistencia. Por favor escríbanlo si no lo han hecho. Esta es la función. Y se pide, les recuerdo la instrucción que está claramente indicada, encuentre la integral indefinida. Después vamos a tener una integral definida. Eso también lo vamos a hacer, pero la integral definida básicamente consiste en que vamos a tener con este símbolo valores. Y va a tener un valor A hasta un valor B. Y aquí voy a obtener, no me va a quedar solamente una función, sino que realmente me va a quedar un solo numerito. Voy a sustituir aquí todas las X, los valores de A y de B. Y ahí ya no me va a quedar una función así como esta, donde está una expresión en términos de X, sino que me va a quedar un solo numerito que va a representar todo eso. Pero eso es en el caso de la integral definida. Ahora aquí lo que me piden es encontrar la integral indefinida de eso. Es decir, lo que me están diciendo es encuentre la integral de esta expresión, la cual, como ya hemos visto, tiene que estar multiplicada por el de x. Observen que cada uno de estos factores está entre paréntesis, entonces no hace falta poner más paréntesis para dejar afuera el de x. Con eso basta. La integral de esto, para poder encontrarlo, aquí necesito tener un polinomio. Entonces, primero hay necesidad de multiplicar. Entonces, multiplicamos este término por este término. Todo me va a quedar entre paréntesis. X cubo por 2x es 2x a la, sumo el exponente 3 con el exponente de x, que es 1, y me queda 4. Entonces 2x a la 4 más, ahora multiplico este término por el siguiente término del otro factor, lo cual es 4 multiplicado por x a la 3 más, ahora multiplico este término por este otro término, 2 por 2 es 4, entonces me queda 4x más, multiplico ahora los últimos dos términos, 2 por 4 que es 8, entonces me queda más 8. Si se pudiera simplificar, se simplifica, pero si no se puede simplificar, entonces se trabaja con lo que tenemos ahí. Esto equivale a... ¿Se puede simplificar aquí, por cierto? Observemos que aquí no se puede hacer nada, porque este es x a la 4, no se puede sumar con x a la 3, tampoco con x a la 1, y 8 no tiene variable, no tiene x, está solito. Ah, por cierto, no hemos hecho ni uno de estos casos, la integral de una constante, que también está en el material, pero qué bueno que salió porque ahorita lo vemos acá. Como aquí no se puede simplificar más, procedemos entonces a integrar y lo hacemos por monomio a monomio. Entonces me va a quedar integral de 2x a la 4. Como de costumbre o como siempre, igual que el anterior, la constante la puedo extraer de la integral. Entonces esas constantes que acompañan a x a la n, para cualquiera de estos, la extraigo y me va a quedar 2 multiplicado por x a la 4 más, y le vamos a pasar el micrófono a, ¿quién? A Rodrigo. Rodrigo, díctame, ¿qué escribo? No está Rodrigo.
Kevin Prudencio. Jorge Barrientos. Profe, Sí, dígame. pero ahí no le falta el dx, ¿o no? Es correcto, muchas gracias. Fíjese que ya lo había pasado por alto. En efecto, muchísimas gracias. Falta el dx. Ahora sin más. Cada uno de los monomios al momento de integrar tiene que tener el dx. Muchas gracias. Bueno, ya que habló, sígame dictando, por favor, porque estamos esperando que hablen los que están. Yo no sé si tienen miedo o es que no están ahí. Sí, después de eso sería más 4 integral por la integral x a la 3 dx más 4 integral x dx. Ajá, x por el dx. Y con ese otro que está solo, ¿cómo hacemos? Ahí sí ya no sé. Aquí me va a quedar más, como es una constante, lo saco, más 8 por la integral de, resulta que aquí solamente me va a quedar el dx. Solamente me queda dx y un 1 prácticamente. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Voy a trabajar ese por C. Lo voy a hacer acá aparte. Primero, antes de... voy a dar más espacio, vamos a estar de poquito en poquito. Resulta que cuando tenemos solo la integral, con el 8 no hay problema, solo va a multiplicar por lo que me quede aquí. Ahora el asunto está acá. ¿Qué pasa con la integral de el dx? ¿A qué equivale? Lo voy a hacer acá abajo. Si solamente tengo la integral de dx, esto es, recuerden que necesito dividir 1 entre n más 1 por x elevado a la n más 1 más la constante c. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar x elevado a la, si no está x aquí, significa que x está elevado a la 0. ¿Por qué? Porque x a la 0 es igual a 1. Entonces, lo que tengo aquí realmente es, cuando solamente tengo dx, esto que tengo aquí realmente es un x elevado a la 0 por el dx. ¿Por qué? Porque x a la 0 es igual a 1, entonces solo se escribe 1, pero 1 por el dx es dx, entonces por eso escribimos dx. Pero realmente aquí quien existe es x a la 0. Entonces aquí lo que me va a quedar es el n es 0, 0 más 1 dividido, esto lo vamos a dividir entre 0 más 1. O sea que aquí lo que me va a quedar es 1 entre 1 es 1. Al final solo me queda x elevado a la 0 más 1 es 1. Entonces 0 a la u, perdón, x a la 1 más la constante porque ya estoy integrando. Pero x a la 1 solo decimos x más c. Entonces, en resumen, podemos decir que siempre, esto va a ocurrir siempre. La integral del dx solamente es x. Bueno, más la constante. ¿Por qué? Porque si derivamos, la derivada con respecto a x de x es 1. Si se acuerdan del anterior, derivada de x es 1. Y al integrarlo también debe cumplirse que la integral de 1 es x, porque al derivar x obtengo 1. Entonces, regresando al problemita que tenemos acá, la forma de expresarlo queda así. 8 por la integral de el dx. Solo ponemos dx. Y repito, la integral
la integral del dx es x. Entonces, acá procedemos ya a integrar 2, me va a quedar multiplicado por. Ahora integremos ya x a la 4. Díctenme. ¿Alguien, un voluntario que me desee dictar? A ver, un voluntario. Alessandra, se ofrece. Vamos a ver, profe. Dele, estamos viéndolo. Estamos viéndolo. Integre 2 términos y los otros 2 términos se los vamos a dejar a Angie. Integres estos dos. Este con este. Ya tengo escrito el 2 aquí. La integral de x a la 4, ¿cuánto es? Un quinto Ujú. x elevado a la 5 Por x a la 5, correcto. más un cuarto. Pero antes el 4, ¿verdad? No, antes el 4, sí. Sí. 4 por un cuarto. Un cuarto. X elevado a la 4. Más. Digo, Siga usted, pues ya que está inspirada. más Para, 4. para que no pierda la inspiración. Profe, aquí creo que sería 1 sobre 1, ¿no? No. Recuerde que aquí medio. hay un 1. Ajá, correcto. Es un medio. Un medio. Un medio porque aquí hay un 1, le suma 1, que es 2, y ese es el que pasa a dividir. Entonces x a la, bueno, X a la 2. a la Exacto. 2. Más Más, 8. ¿y aquí qué me queda? Acabamos de encontrar cuál es la integral del dx. ¿Cuánto es la integral del dx? Un medio también. No, no. Es X el a que la acabamos de 0. obtener. No. X a la 0 es el que está ahí, pero al momento de integrar, o sea, x a la 0 está aquí en este momento, pero ya cuando integro, la integral del dx es x. Es esto. Integral de dx es x. Aquí está. Este es el valor que encontramos acá. Siempre va a ser así. Si no aparece la variable x y estoy integrando con respecto a x, entonces la integral del dx es x. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, estuviera integrando con respecto a otra variable? Porque hay unos ejercicios que así son, pero básicamente es la misma idea. ¿Qué pasa, por ejemplo, si dice la integral del d de t, integrando con respecto a la variable t? La integral del d de t es t. T más una constante. De la misma forma, si tengo cualquier otra variable, por ejemplo, la integral del d de y. ¿Cuál es la integral del d de y? Y más la constante. Sería y más la constante. La única forma de no hacer este ejercicio es que definitivamente no se esté analizando definitivamente, pero esto es tan fácil como pegarle a un bolo dormido. Entonces aquí me queda, multiplicando por 8, ¿qué me va a quedar? X más la constante. Un x, más la constante. Ahora, esa constante queda para cada uno de estos monomios. Aquí me va a quedar un quinto de x a la 5 más c, aquí queda más c, más c, más c. Entonces me quedan 1, 2, 3, 4 constantes. Al final, como ni sé qué constantes son, puedo expresar una sola para cada uno, o una sola que represente la suma de todas ellas. Porque me queda aquí una constante 1, constante 2, constante 3, constante 4. Al sumar todas esas constantes me va a quedar una sola constante. Entonces, cuando estoy integrando una función que está compuesta por varios términos, al final solo dejo una c, pero realmente aquí aparece una c, aparece otra c aquí y otra c aquí y otra c acá. Sumadas esas 4 constantes me va a quedar una sola constante.
Bien, simplificamos. Aquí me queda 2/5 por x elevado a la 5 más, observen que tengo 4 dividido entre 4, se cancela y solamente me queda x a la 4. Más, aquí tengo 4 dividido entre 2, que es 2 por x a la 2. Más, aquí solamente elimino los paréntesis y me queda 8x. Más, perdón, me comí la x. 8x más la constante c. Y ahí está. Esta es entonces la integral de la función x cubo más 2 multiplicado por 2x más 4. Entonces, aquí primero multiplicamos estos dos factores y una vez que tenemos la expresión ya multiplicada, ya el polinomio completo, mejor dicho, ya multiplicado los dos factores, procedemos a integrar y lo hacemos término a término. ¿Alguna duda? Todos estos apuntes, recuerden, yo se los paso al archivito con el que estoy trabajando acá y se los mando para que siempre lo tengan ustedes. Bien, no hay ninguna consulta, entonces nos vamos a quedar hasta aquí en esta clase. Muchísimas gracias por su asistencia y que tengan un bonito día.